tengan todos un excelente martes. Hoy martes 28 de noviembre 2017, ya el último martes de noviembre de este año, Fidel y David. Bien, ya listo para llevarles una nueva entrega de Un Mundo de Economía, martes de un punto candente en la economía. ¿Cómo están ustedes? Bien, Darcy, gracias a Dios. ¿Cómo estás, Darcy? ¿Cómo estás, Fidel? Bien, bien. Bueno, eso es importantísimo. Hoy vamos a hablar como punto candente, dolarizar para frenar la hiperinflación. Es la temática que le traemos a todos ustedes. Algo bien importante porque, como ustedes sabrán, amigos, pues estamos viviendo en este país un proceso de inflación muy acelerado, al punto de que estamos ya oficialmente desde hace algunas semanas en un proceso de hiperinflación abierta, con una inflación que este año va a cerrar en Venezuela por encima del 1000% año. Ahora bien, tenemos el proceso. ¿Qué hacer frente a la hiperinflación? Y por eso traemos el tema, porque una de las aristas que se ha mencionado, que han analizado muchos economistas para trancar, para frenar, para revertir la inflación, es dolarizar la economía. Pero como es lógico, es un tema muy polémico. Sí, muy polémico y que empieza nuevamente a oírse como posibilidad, como medida para frenar la hiperinflación. Porque al leer artículos y al ver programas de opinión, entrevistas a muchos economistas venezolanos, todos coinciden en cuanto a la caracterización de las causas de la crisis de la economía nacional. Igualmente también coinciden con las soluciones para enfrentar dicha crisis. Pero en su mayoría los economistas venezolanos, a pesar de que reconocen las ventajas que traería la economía nacional, implementar una política de dolarización, no la aconsejan, no la creen la más conveniente, David. Bueno, la dolarización abatiría inmediatamente la inflación. Esa es la ventaja que tiene. La desventaja está en que el Banco Central no podría hacer política monetaria, no podría ajustar la tasa, no podría devaluar para ajustar los ciclos económicos. Se perdería autonomía económica. Y monetaria. Sí, eso es lo delicado. Sin embargo, pues en materia digamos, de ventajas, ¿no? Se argumenta que definitivamente la ventaja más importante que trae es el hecho de que dolarizar evita que el gobierno tenga manejos monetarios libres, porque estaría utilizando una moneda extranjera que efectivamente no puede devaluar y sobre la cual no puede emitir dinero inorgánico. En consecuencia, dolarizar la economía genera un efecto psicológico fundamental en cualquier economía, que es la confianza. Una confianza en una economía que se estabiliza y que propugna, en consecuencia, el impulso de las inversiones. Entonces, ese es quizás el efecto positivo y la ventaja más importante, porque al traer inversiones se reactiva el aparato económico, comienza a generarse producción en una situación de escasez, se genera empleo porque se están creando o ampliando empresas, porque se está creando o ampliando producción. Esto implica también una multiplicación de ingresos a la población y en términos generales pues se dinamiza la economía y de esa manera pues empieza a combatirse la inflación. Claro, esas son las ventajas, tú lo has dicho, David, pero ¿qué desventajas y a las cuales los economistas aquí en Venezuela apuestan a que no sería la medida más acertada, más recomendable, por lo menos ahora? Venezuela es un monoproductor, depende exclusivamente de los ingresos petroleros. Si dolarizas, ¿qué pasa cuando hay los ajustes de precios, cuando los precios del petróleo bajan? Incidiría en la masa monetaria internamente. Entonces es por eso que algunos economistas no lo mantienen, no lo consideran conveniente. Yo creo que la dolarización depende de la situación en que el país esté. Correcto. Si estamos en una situación de hiperinflación, de que colapsa la moneda nacional, yo creo que la dolarización sería lo más adecuado en ese momento.
en una situación de emergencia. Sobre todo la emergencia y sobre todo ya los visos que está presentando el comportamiento de los precios en estas 2 últimas semanas, y no 2 últimas semanas, sino en el último mes, que ya hay inflaciones intermensuales de 50%, estamos ya en una hiperinflación con un acumulado de más de 100% en estos meses que han transcurrido. Esto reportado hasta el 10 de octubre, David. Tú lo decías también inicialmente, y es muy importante, que una de las ventajas es que le resta autonomía al Banco Central de Venezuela. Ya no podría definir su política monetaria, sino ser un agente de la política cambiaria, en este caso, al dolarizar la economía. Ese es el problema que ven algunos economistas. La autonomía monetaria se perdería. El Banco Central no podría hacer política monetaria y no podría ajustar la tasa de cambio de acuerdo a los ciclos económicos. Correcto. Sin embargo, hay unos ejemplos de dolarización interesantes en América Latina que conviene analizar. Claro. Es el caso de Panamá, El Salvador, y muy particularmente el caso ecuatoriano, que en algún sentido se trata de un país con una economía similar a la venezolana, en el sentido de que depende en un porcentaje muy importante del comportamiento del mercado petrolero. Exacto. Y sin embargo, estos países que han dolarizado sus economías no quieren regresarse de la dolarización. Hay que ver, sobre todo, revisar para tomar estas decisiones la estructura de la economía, el tamaño de la economía y la situación, las condiciones que presenta actualmente la economía venezolana. En el próximo segmento nosotros vamos a escuchar opiniones de economistas venezolanos que participaron en un foro sobre la dolarizar o no la economía venezolana. Economistas que ellos plantearían qué ventaja nos traería y cuáles no. Así que todos muy atentos, ya regresamos con más de Un Mundo de Economía, no se aparten, por favor. Bien, amigos, continuamos en Un Mundo de Economía. Hoy martes estamos conversando con ustedes en un punto candente de economía. Sí, dolarizar será la medida para frenar la hiperinflación en Venezuela. A continuación vamos a ver un par de videos bien interesantes en un evento realizado por CEDICE en Venezuela para analizar el tema de la dolarización. Allí vamos a escuchar las opiniones de los economistas Francisco Sales, ecuatoriano, quien por cierto fue uno de los directores del proceso de dolarización en el Ecuador. También veremos a José Luis Cordeiro, economista venezolano, en el primer video. Y en el segundo estaremos escuchando a Óscar Torrealba, quien es también economista venezolano. A continuación los videos. Esta caída y cómo reiniciamos la confianza necesaria para que pueda haber un crecimiento económico importante y rápido en Venezuela es cambiando la moneda. La dolarización frena eso para siempre, no puede regresar un banco central con capitalismo de amigos. Lo primero que se debería hacer es eliminar los controles cambiarios y el segundo paso simplemente es declarar la voluntad política de hacerlo. Actualmente todo está en dólares en Venezuela, todos los egresos, lo único que no está en dólares son los salarios y es una medida muy buena, muy positiva e inmediata, adicionalmente porque reduce también la corrupción. Colocar de ese 60% que tiene PDVSA en todos esos proyectos actualmente en la faja, sobre todo, colocar un 20% en el mercado de valores nacional, utilizando la Bolsa de Valores de Caracas y la Bolsa Pública Bicentenaria, un 10% de ellas, aunque están denominadas en dólares, pagaderas o en bolívares para todos los venezolanos, cajas de ahorros, fondos de pensiones. Yo quiero un referéndum monetario y que se le pregunte a la gente si quiere ganar en bolívares o si quiere ganar en dólares. Y esto es una medida enormemente popular. De hecho, los países que están dolarizados no quieren salir de la dolarización. La dolarización no se propone en todos los países del mundo, ¿no? Se propone en aquellos países que tienen una tradición inflacionaria, que tienen una tradición del déficit fiscal, una tradición de déficit, entonces se propone es en este tipo de casos. También para poder dolarizar es necesario que la economía nacional tenga los mismos ciclos económicos que el país que emite la moneda. En este caso, si dolarizamos Venezuela,
tendría que tener los mismos ciclos económicos que Estados Unidos, porque Estados Unidos es quien emite la cantidad de dólares. Por un lado, le colocaría una camisa de fuerza al Banco Central para financiar déficit público. Este financiamiento del déficit público es lo que primordialmente ocasiona fenómenos inflacionarios. Por ese lado, yo considero que sería beneficioso. Por el otro lado, digamos que el costo que tiene dolarizar es que se dolariza el déficit público, y debemos recordar que del 100% del déficit público, el 60% es interno, es en bolívares. Entonces, lo que implicaría pasar esa deuda en bolívares a dólares sería bastante elevado, sobre todo para nosotros que somos al final los contribuyentes y que nuestro dinero para pagar todas las deudas del gobierno es de nosotros, ¿no? Entonces, por otro lado, el tema de la competitividad, abrirnos a la economía extranjera y que no resultemos competitivos para ese fenómeno. Y como pudieron ustedes observar, el tema es bastante complejo. Tiene que ver con efectivamente atacar el trasfondo que está detrás del problema de la hiperinflación, que nosotros, que un mal manejo de la economía, un mal manejo de las finanzas públicas, de los ingresos nacionales, del gasto, de la emisión de la moneda y por supuesto del comportamiento general de la economía de un país frente al mundo como resultado de las políticas. Pero es que en el fondo también qué es lo que está, con dolarizar o no. La pregunta que todo el mundo se hace en Venezuela en este momento, pues estamos sufriendo el problema. ¿Qué vamos a hacer cada uno de nosotros con nuestro poder adquisitivo? Podemos recuperar el poder adquisitivo para, con el dinero que ganamos, poder comprar los insumos requeridos, porque la cesta básica alimentaria, por ejemplo, ya está sobre los 2,5 millones de bolívares, noticia de la semana pasada. Se requieren 22 sueldos mínimos para poder comprar una cesta. ¿Por qué la cesta está en esos precios? Porque los insumos y los productos terminados están efectivamente dolarizados en alguna proporción. Yo creo que no totalmente, pero los salarios no están dolarizados, siguen bolivarizados. Y ahí es donde está el Muy problema. lamentable, y eso nosotros lo hemos dicho aquí muchísimas veces, lo hemos reiterado, que lo único barato que hay en este país son los salarios, David. Recientemente estuvo aquí en Venezuela, específicamente en un foro sobre dolarización que fue desarrollado por la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, un especialista en dolarización, como es el profesor John Steve Hank, quien es profesor de la Universidad Johns Hopkins en los Estados Unidos. Premio Nobel. Y él dijo que hay 3 puntos que son fundamentales para dolarizar. Primero que todo, la necesidad de aumentar la confianza y la credibilidad, confianza por encima de todo. La segunda es detener la inflación, aplicar políticas necesarias para detener la inflación, es decir, medidas antiinflacionarias. Y una tercera es definir una tasa de cambio del país en la cual se definirán los precios, sobre todo la tasa del dólar. David. Yo creo que la dolarización es una medida que no se puede excluir. Yo creo que la necesidad de tomarla depende de la situación en que el país se encuentre. Si existe un colapso de la moneda nacional, un colapso del sistema de pagos nacional, un sistema de hiperinflación en donde los precios aumenten varias veces durante el mismo día. Claro. Si se presenta una situación de esas, la decisión para resolver ese problema es dolarizar. La pregunta es, ¿quién va a dolarizar? Tiene que hacerlo un gobierno. ¿Cuál gobierno? Aquí, tal como lo dijo y lo apreciamos en las declaraciones que hizo José Luis Cordeiro en el foro de CEDICE es el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico. Él dice que él propone a un referéndum, a un consultivo sobre llevar o no llevar esta medida a cabo, pero no es una cuestión de hacer, no es una cuestión, Fidel ni David, de hacer la consulta a el pueblo, a la ciudadanía en general, sino es una determinación que debe tomar el gobierno junto con el Banco Central de Venezuela en este caso. Sí, porque se trata de política, de alta política económica, que no puede ser efectivamente consultada al pueblo porque no se trata de una cuestión de conocimiento o de democracia. Es un tema estrictamente técnico y tiene que ser abordado desde el punto de vista técnico y de manera muy profesional. Amigos, tenemos que hacer un corte comercial y regresamos en algunos segundos para continuar con ustedes abordando el tema que nos interesa hoy, dolarizar para frenar la hiperinflación. Ya venimos.
con más de Un Mundo de Economía, martes de un punto candente en la economía. ¿Cuál es el punto que estamos tratando hoy? Dolarizar para frenar la hiperinflación. Pues de acuerdo a todas las exposiciones y a todos los argumentos que manejan los economistas venezolanos sobre tomar esta medida o no, yo pienso fundamentalmente, y es una opinión muy particular, que no es necesaria llegar a esa medida de dolarización previamente, cuando lo que debe hacerse realmente es combinar y hacer un manejo adecuado, lógico, racional de las políticas monetaria, fiscal y cambiaria. El no haber tomado medidas, el no haber estructurado un plan económico en base a una coherencia de equilibrios y de alto funcionamiento dentro de estas tres políticas que son elementos de la política macroeconómica, el no haber tomado ese plan de ejecución es de alta irresponsabilidad, es de falta de conciencia de quienes han manejado la economía en este país y que ahora deben atenerse a las consecuencias de no haber tomado estas medidas y por ende de sufrirlas y padecerlas todos nosotros los venezolanos. Eso es cierto, Darcy, has dicho una gran verdad y también hay que decirlo, el gobierno todavía está a tiempo de tomar las medidas requeridas, porque ciertamente pasó tiempo, ¿no? Ya no es, digamos, el momento oportuno, pero nunca es tarde en economía para tomar las medidas correctivas necesarias. Ahora bien, si el gobierno no las toma, la situación se va a deteriorar muchísimo más, tal como por ejemplo lo establece o lo define el director de Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros, sobre la profundización de la inflación en Venezuela. Él, a través de su cuenta Twitter, indica que la hiperinflación apenas está arrancando y es un proceso destructivo que va a arrasar con todo, donde nadie saldrá inmune si no se toman las medidas precisamente. Y si no se toman las medidas, claro, al final del cuento o al final del día, este gobierno o el próximo gobierno, Darcy, tendrá que dolarizar, junto con las medidas coherentes. Tendrán que tomar un paquete completo. Porque aquí lo que hay que considerar, David, es sobre todo la irresponsabilidad fiscal y el sesgo tan grande que hay desestabilizador de entre la política fiscal, la política cambiaria y la política monetaria, ¿no? Debemos recordar que lo que causa inflación es el déficit público. Claro. Si cuando un gobierno financia su propio déficit por razones populistas para mantener un gasto público, esto es lo que genera inflación. El gobierno tiene que autocorregirse, tiene que tomar medidas antiinflacionarias, tiene que atacar el déficit público. Eso si un gobierno no lo quiere hacer. Ahora bien, la dolarización es una medida, yo creo que de emergencia. ¿En el caso de Venezuela? En el caso de Venezuela. De tomarse es cuando las circunstancias no se tomaron las políticas, no se decidieron las políticas adecuadas, la situación se deterioró, hay un sistema de hiperinflación, la única salida es dolarizar. Y el gobierno a lo largo de los años lo que ha venido tratando de aplicar como remedio a la situación son medidas similares a las que han creado la propia situación. Por ejemplo, el mes pasado, y es un reporte de todos los medios de comunicación, el mes pasado, octubre, la masa monetaria en bolívares se incrementó 1000%, 1100%, subió la masa monetaria. O sea, la circulación de dinero en la calle, en manos de la población. La irresponsabilidad, exacto, tan grande como lo dice aquí uno de los economistas que dijeron que hay que ponerle una camisa de fuerza al Banco Central de Venezuela. Perdió toda la autonomía realmente y además hay que considerar que ante la situación y ante los índices que vienen presentando ya las proporciones, las variables económicas es de suma gravedad. Sí. David, por lo tanto, entonces será irreversible la dolarización aquí en Venezuela, dadas las circunstancias actuales. Todavía se pueden tomar medidas de política económica para corregir el rumbo. Eso todavía es factible hacerlo. Si el gobierno no quiere tomar las medidas, si esta situación se permanece en el tiempo y viene un deterioro todavía mayor, cuando veamos un sistema de hiperinflación donde los precios aumenten varias veces al día. Sí, cada minuto, cada media hora. Donde haya un colapso del sistema de pago nacional, donde la moneda colapse. Que ya lo estamos viviendo, ¿no? Sí. Va a ser necesario adoptar otra moneda como situación de emergencia. Y tiene que ser una moneda dura y estable. Sí, pero el problema está es que la moneda que vamos a asumir
en este caso el dólar, los ritmos deben ser, los ritmos económicos De de ambos la países. economía nacional debe estar más o menos con cierta similitud a los ritmos económicos de la economía norteamericana. Claro, guardando Entonces, las ¿cómo, distancias. exacto, ¿cómo sería esto, David? Por eso es que muchos economistas se Dudan. oponen, dudan de llevar a cabo esta medida rápidamente. Bueno, el país necesita necesita autonomía en aplicar política monetaria. Claro. En este caso, un banco central independiente debería aplicar las medidas en política monetaria adecuadas para evitar que la moneda pierda valor. Eso en un sistema donde haya responsabilidad del gobierno, donde haya responsabilidad del Estado. Es así. En nuestro caso no tenemos un banco central independiente, ni tenemos un gobierno responsable. Y de ahí parte todo. Ni capaz porque no hay un economista en Sobran el equipo las de palabras. gobierno. Lamentablemente, como siempre, nos quedamos cortos de tiempo, tenemos que despedirnos, Exactamente. pero no sin antes darle las gracias a todos ustedes por su atención y a todos ustedes, a David, Fidel, bueno. Gracias. Y ustedes, amigos, están invitados para que continúen con nosotros en el transcurso de la semana, aquí en Un Mundo de Economía, al mediodía, como acostumbramos. Ya saben, amigos, que la economía cada vez adquiere mayor relevancia como principio de conocimiento en nuestras vidas prácticas cotidianas. Feliz tarde, buen provecho.